Hay un sonido que los mexicanos aprendemos a temer antes de aprender a caminar. No es el trueno, no es el viento, es un llanto de mujer que viene del río, que atraviesa las paredes, que se mete en los huecos y no te suelta. Y lo más aterrador no es escucharlo, lo más aterrador es que se acerque. Bienvenidos a Mundo Anómalo. Soy David y hoy vamos a hablar de una de las leyendas más antiguas, más complejas y más fascinantes de toda América Latina. Hoy vamos a hablar de La Llorona. Pero te advierto algo desde ahorita. Lo que conoces probablemente es solo la superficie, porque detrás de la mujer de blanco que llora por sus hijos hay siglos de historia, de diosas prehispánicas, de conquistas y de un dolor que va mucho más allá de una simple leyenda de terror. Quédate, porque esto se va a poner muy bueno. Era de noche en la Ciudad de México, no la ciudad que conocemos hoy. Hablamos de hace siglos, cuando las calles eran de piedra, las únicas luces eran las velas y la luna. Los vecinos ya sabían que después de las 11 de la noche no se salía, no por miedo a los ladrones, no por miedo a los animales, sino porque a esa hora comenzaban los gemidos. Una figura vestida de blanco recorría las calles, el cabello negro, largo, suelto, el rostro, mejor no verlo. Caminaba sin prisa, como si el tiempo no existiera para ella, como si llevara siglos haciendo lo mismo. Y entre gemido y gemido, entre sollozo y sollozo, se escuchaban tres palabras que helaban la sangre de cualquiera que las oyera. Ay, mis hijos. Nadie salía, nadie se asomaba, porque los que se atrevían a seguir ese llanto no regresaban igual. Algunos enloquecían, otros simplemente no regresaban. Esa es la imagen que la mayoría tenemos de la Llorona, la mujer que mató a sus hijos, que fue maldecida y que vaga eternamente buscándolos. Pero, ¿de dónde viene realmente esa historia? Porque la Llorona no nació en época colonial, no es una invención española, sus raíces son mucho más antiguas. Y para encontrarlas hay que remontarse a un mundo que existía siglo antes de que llegara cualquier conquistador. En el universo prehispánico mexica existía una figura que los habitantes de Tenochtitlán conocían y temían profundamente. Se llamaba Xochicalco, que en náhuatl significa literalmente mujer que llora. Era la primera de todas las madres que murió al dar a luz, y según la creencia, su espíritu y el de su hijo vagaban por el aire en forma de calaveras descarnadas, cazando a cualquier viajero que la oscuridad hubiera atrapado en la noche. Pero la Xochicalco no estaba sola, formaba parte de un grupo de espíritus llamados los Cihuatateo, mujeres que habían muerto en parto y que se convertían en guerreras del inframundo. Bajaban a la tierra en ciertos días del calendario para espantar en las encrucijadas de los caminos, y eran especialmente peligrosas para los niños. Quien escuchara su llanto en la noche sabía que algo terrible se avecinaba. Pero hay una figura aún más poderosa detrás de todo eso, una diosa que lo contiene todo. Se llama Cihuacualt, la mujer serpiente. Era a la vez diosa de la tierra, de la fertilidad, de los partos y de la guerra. Era la madre de los mexicas y también la madre de sus dioses, y tenía una característica que la hacía única entre todas las deidades mesoamericanas. Era capaz de dar vida y también de destruirla. Cuenta la leyenda que antes de que llegaran los españoles, antes de la caída de Tenochtitlán, ocurrieron una serie de presagios, señales que los mexicas interpretaron como el anuncio de algo inevitable, algo terrible. Uno de esos presagios era ella, Cihuacualt, vestida de blanco, el cabello negro suelto sobre el agua del lago de Texcoco.
La veían materializarse sobre las aguas en la noche y vagaba entre los lagos y los templos de la náhuatl llorando, lamentándose, gritando algo que nadie quería escuchar. Ay, mis hijos, ¿dónde los llevaré para que escapen de tan funesto destino? Los habitantes de Tenochtitlán la escuchaban desde sus casas y sabían que algo estaba por terminar, y tenían razón. Lo que vino después lo conocemos como la conquista de México, el fin del Imperio Mexica, y con ese fin, algo curioso ocurrió con la leyenda. La Llorona sobrevivió, más que eso, mutó, se transformó, tomó los elementos de la cultura española, del catolicismo, del nuevo orden colonial, y los mezcló con sus raíces prehispánicas para crear algo nuevo, algo que ya no era puramente indígena ni puramente español, era mestiza, como el propio México que estaba naciendo. Y ese proceso de transformación, esa historia de cómo una diosa prehispánica se convirtió en el fantasma que todos conocemos hoy, es exactamente lo que vamos a explorar en el siguiente video. Pero antes de cerrar, quiero contarte algo. Yo soy de Acapulco, y el 24 de octubre del 2023, el huracán Otis golpeó nuestra ciudad. Si no sabes lo que fue esa noche, te digo que fue de las experiencias más aterradoras que me ha tocado vivir. El viento enloquecía, la lluvia arreciaba, las calles quedaron vacías como si el mundo se hubiera apagado de golpe. Y en medio de todo ese caos, mi familia y yo la escuchamos. No era el viento tiene un sonido que uno aprende a identificar. Esto era diferente, era el lamento de una mujer, no de alguien que pedía ayuda, no de alguien que tenía miedo. Era el lamento de alguien que sufre por algo que no pudo evitar, algo ya consumado, algo que ya no tiene remedio. Y después, cuando la tormenta amainó un poco, se escuchaban pasos en las calles vacías. No sé realmente qué escuché esa noche. Quizás fue el viento tomando formas extrañas entre los árboles caídos. Quizás fue el dolor colectivo de una ciudad entera manifestándose de alguna manera que por lo menos yo no entiendo. O quizás la Llorona lleva siglos apareciendo exactamente cuando más duele, en las conquistas, en las catástrofes, en las noches en que los seres humanos se quedan solos frente a algo que los supera. Y si eso es verdad, entonces la pregunta no es si la Llorona existe o no. La pregunta es, ¿por qué sigue apareciendo? Soy David, esto es Mundo Anómalo, y nos vemos en el siguiente video.